Bienvenidos a esta nueva, a la segunda sesión o parte 2, como dice ahí, del curso que nos está dictando el doctor Diego Gallardo de una introducción al análisis de sobrevivencia usando el software R. Así que nuevamente le damos las gracias al doctor Diego Gallardo por el curso que nos está brindando y lo dejamos para que comience. ¿Sí? Les recuerdo que va a haber un break. Y en ese break vamos a pedir que abran sus cámaras para sacar una fotografía de todos los participantes del curso en más o menos una hora, no sé, ahí vamos a ir coordinando con Diego, así que atentos a eso, ¿ya? Así que Diego, por favor. Ya, perfecto. Carolina, gracias por la presentación. Bien, vamos a retomar entonces lo del mini curso, como le había comentado en la última parte de la que vi el miércoles. Pavimenté un poquito el camino hacia esta parte 2, que en donde vamos a atacar el problema de regresión, pues, es decir, incorporar covariables dentro del modelo, cómo hacer la inferencia, cómo hacer la inferencia, algunos tipos de residuos específicos para el análisis de sobrevivencia y otros tópicos que se refiere a discutir un poquito qué otras cosas se ven en un curso usual de sobrevivencia. Recordemos que esto es simplemente una pequeña introducción, un pequeño barrido de lo que se hace en un curso usual de sobrevivencia. ¿Ya? Se me olvidó mencionar ayer, me daría mucha pena que este curso se diera solamente aquí, pues, así que si alguien requiere que lo dé en alguna universidad, está todo el material listo y está toda la disposición también, así que bienvenidas sean las invitaciones. Este es un curso ideal, así como para alumnos que por lo menos ya hicieron el curso de inferencia. ¿Ya? Bien, veamos entonces cómo incluir covariables dentro del análisis de sobrevivencia. Para motivar, vamos a comenzar con un ejemplo que hay en el libro del Kleinbaum y Klein del 2002. ¿Ya? Hay una creencia popular que indica que un año canino equivale a 7 años de humano. ¿Ah? Hay otras variantes que yo he escuchado ahí, como que los 2 primeros años del perro equivalen a 25 años humanos y luego se hace una proyección lineal. Pero pensemos en este caso básico, entonces, en que un año del perro equivale a 7 años del humano. ¿Ya? En otras palabras, eso nosotros lo podemos expresar como que la función de sobrevivencia, entonces la función de vida de sobrevida del perro, ¿ya? Que ahí la estoy notando con la letra P, es igual entonces a la función de sobrevivencia del humano, pero en vez de evaluarla en el tiempo T, la evalúo entonces en S7T. ¿Ya? Y S7 pasa a ser una especie de factor de aceleración. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, es bastante intuitiva la interpretación que se le puede dar a estas comparaciones de funciones de sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, basado en esto, basado en esa motivación, es que yo me voy a enfocar en los modelos de tiempo de vida acelerado. ¿Ya? Cuando uno ve los cursos de sobrevivencia, esta no es la única forma de ingresar covariables, pero esta es la que me voy a enfocar aquí. ¿Ya? Entonces, los modelos de tiempo de vida acelerado, que aquí los vamos a denotar con las siglas TVA, pero en inglés, por si alguien quiere estudiarlo por ahí, se conocen como AFT. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que estamos interesados, para motivar, en el tiempo de vida de personas de cierto país, que por ejemplo van a estar clasificados en un grupo de control y un grupo de tratamiento, digamos grupos 1 y 2. ¿Ya? Entonces, además vamos a suponer que las funciones de sobrevivencia de los dos grupos son dadas por S1 y S2 respectivamente. ¿Ya? Entonces, bajo el supuesto de los modelos de tiempo de vida acelerado, lo que tendríamos es que la función de sobrevivencia del primer grupo va a ser igual a la función de sobrevivencia del segundo grupo, pero evaluada en un tita multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Ese tita, entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, se conoce como el factor de aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la interpretación para el tita? Ya aquí yo voy a poner algunos casos puntuales, ¿ya? Entonces ahí queda más o menos evidente cómo se interpreta entonces ese tita. Supongamos que el tita es igual a 2. Si el tita fuese igual a 2, entonces
el tiempo para alcanzar cualquier percentil de tiempo en el grupo 2 va a ser el doble que en el grupo 1. ¿Ya? Y esto es válido para cualquier percentil, noten lo poderoso que es eso. ¿Ya? No es para una medida específica, sino que es para cualquier percentil. En particular, es válido, por ejemplo, para el primer cuartil, para la mediana, el tercer cuartil, o cualquier otro que se nos ocurra. Algún decir, por ejemplo, tan de moda que están hoy en día. Si el teta fuese un medio, la interpretación es similar, pero al revés, entre comillas, ¿no? Entonces, en este caso, el tiempo para alcanzar cualquier percentil de tiempo en el grupo 2 va a ser la mitad que en el grupo 1, ¿no? Y evidentemente, si es que el teta fuese 1, el tiempo para alcanzar cualquier percentil de tiempo en el grupo 2 va a ser exactamente el mismo que en el grupo 1, ¿ya? Entonces, es más o menos intuitiva y es bien práctica la interpretación de este factor de aceleración, ¿ya? Por eso me enfoqué en los modelos de tiempo de vida acelerado, porque son fáciles de interpretar, ¿ya? Ahora, una forma general entonces de considerar estos modelos es utilizar simplemente la familia de localización y escala para la variable logaritmo del tiempo, ¿ya? Y por eso, entre comillas, perdí un poquito de tiempo ayer caracterizando esas distribuciones de forma que hoy día fuese todo mucho más fluido, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que disponemos entonces de un conjunto de covariables, digamos, ese vector X ahí que tiene P covariables, estoy considerando el intercepto, ¿ya? Pero si es que no tuviese intercepto, basta con simplemente reorganizar todos los resultados aquí. Por ejemplo, aquí viene el predictor lineal, entonces ya tiene incluido el intercepto, pero insisto, si no está el intercepto, basta con sacarlo de aquí solamente, ¿ya? Hay una notación más general, pero quise utilizar esta que incluye el intercepto porque a veces los alumnos se pierden un poco con esto, ¿no? Entonces, basado en esta notación, la función de sobrevivencia puede ser escrita como una función de sobrevivencia basal, que la estoy notando aquí como S0, evaluada entonces, como pertenece a la familia de localización escala, evaluada en I menos el parámetro de localización dividido por el parámetro de escala, ¿ya? En que, como habíamos mencionado, ese I entonces es el logaritmo del tiempo, ese mu de x que aparece aquí es el predictor lineal, ¿ya? Beta del vector de parámetro, entonces estoy considerando intercepto, y vamos a notar entonces ese psi como el vector de parámetros, que en este caso sería el vector beta en conjunto con el parámetro de escala, ¿ya? Entonces, casos particulares, para el caso de la distribución de valor extremo, esa S0 que estoy mencionando aquí es dada por exponencial de menos exponencial de I, que esa está asociada al modelo Weibull, ¿ya? Para el caso normal, esa S0 es simplemente la acumulada de la normal evaluada en ese punto, que está asociada al modelo log normal. Y para el caso del modelo log logístico, esa S0 es dada por esa expresión, ¿ya? Entonces, recordando un poco, ¿ya? Ayer dijimos entonces que si es que la variable positiva y tenía distribución Weibull, entonces el logaritmo tenía distribución valor extremo, ¿ya? En que eh, la conexión que había entonces entre el parámetro de localización y el parámetro de escala en la escala original, en el de la Weibull, era dada por esta expresión, ¿ya? Mu era igual al logaritmo de alfa, y sigma, que es el parámetro de escala en la escala logarítmica, valga la redundancia, ¿ya? Es simplemente 1 partido por gamma, ¿ya? 1 partido por gamma, 1 partido por el parámetro de forma en este caso, ¿ya? En el caso del modelo log normal, ¿ya? Ya hay una conexión directa entre los parámetros mu y sigma originales y los de la variable transformada, y en realidad no es aleatorio que la transformación aquí de la Weibull y de la log logística sea exactamente la misma, ¿ya? Es por eso que en particular se usan esas parametrizaciones específicas tanto de la Weibull como de la log normal, por lo menos cuando se trabaja con los modelos de tiempo de vida acelerado, ¿ya? Noten que la otra característica aquí también es que mu solamente depende de alfa y sigma solamente depende de gamma, ¿ya? Entonces tampoco hay problemas como para volver de una parametrización a la otra, ¿ya? Entonces, de esta forma, como menciono aquí, para los modelos Weibull y log logístico, ese mu dijimos que era el predictor lineal, entonces, que esto va a ser equivalente, dado que mu es igual al logaritmo de alfa, es equivalente entonces a decir que
el alfa es igual a exponencial del predictor lineal. Bien. Entonces, de esta forma, si volvemos a los modelos de tiempo de vida acelerado, ya, utilizando estos modelos de localización y escala, podemos decir que la función de sobrevivencia, vimos que era expresada de esta forma, ¿no? Pero el i sabemos que es el logaritmo de t. Es el logaritmo de t, ¿no? Entonces aquí, juntando todo aquí, haciendo un pequeño truquito ahí, juntando todo dentro de un mismo logaritmo, vamos a tener que esta función de sobrevivencia puede ser expresada de esta forma. Y aquí es donde se ve entonces que este modelo pertenece a los modelos de tiempo de vida acelerada porque simplemente basta con modificar el valor, en vez de evaluar la función en el tiempo, la vamos a evaluar en teta por el tiempo, ¿ya? Y convenientemente, ese teta depende solamente de las covariables, ¿ya? Ese teta es exponencial entonces de mu de x, ¿ya? Una nota, eso sí, para que este modelo sea un modelo de tiempo de vida acelerado, no hay que modelar este sigma, ¿ya? Este sigma debe ser constante, ¿ya? Muchas veces por el tema de flexibilidad se modela el sigma, ¿ya? Uno también puede ingresar covariable a través del sigma, pero si modelo el sigma, entonces voy a perder esta interpretación de tiempo de vida acelerado, solo con una nota, ¿ya? Ahora, en relación a la interpretación de esos coeficientes de regresión, vamos a suponer que la jésima covariable tiene coeficiente asociado beta j, ¿ya? De esta forma, si ese XJ, si la covariable fuese binaria, ¿ya? Entonces la interpretación va a ser que, manteniendo todas las demás covariables fijas, el factor de aceleración, entonces, para comparar el grupo asociado a la categoría en que X es igual a 1 versus la categoría en que X es igual a 0, es exponencial de beta J, ¿ya? Que esto puede ser mayor, menor o igual a 1, ¿no? Y dependiendo de eso, cómo hacemos la interpretación de acuerdo a lo que vimos inicialmente, entonces, ¿ya? Ahora, si la XJ fuese continua, ¿ya? Aunque también vale si es discreta, si mantenemos todas las demás covariables fijas, entonces el factor de aceleración va a ser exponencial del respectivo coeficiente, solo que en este caso, para cada unidad en que XJ es aumentada, ¿ya? Puede parecer un poquito difícil la interpretación, pero ya lo vamos a ilustrar ahí con un ejemplo. Van a ver que la interpretación real es bastante rica, ¿ya? Ejemplo, entonces, supongamos que T representa el tiempo hasta que una cinta transportadora de minerales falle por un defecto mecánico, ¿ya? Y suponga además que disponemos de dos covariables, ¿ya? La primera covariable es la marca de la cinta, ¿ya? La categoría 0 hay una marca que se llama CPC, la segunda es cinta plus, ¿ya? Y la segunda covariable es el peso de la carga que está medido en toneladas, ¿ya? Entonces, supongamos que se utilizó el modelo de valor extremo para el logaritmo, es decir, para el tiempo se utilizó el modelo Weibull, ¿ya? Y además, entonces, supongamos que los parámetros estimados vinieron dados de esta forma, ¿ya? Es decir, el intercepto dio 1.25, el coeficiente asociado a la primera covariable dio 0.85 y el segundo coeficiente asociado al peso de la carga dio menos 0.15, ¿ya? Estoy fijando estos valores, los inventé, todavía no me meto a la parte de inferencia, ya en 12 slides más vamos a comenzar con la parte de inferencia, ¿ya? Pero veamos entonces cómo se interpretan los coeficientes en este problema en particular, ¿ya? Entonces, vamos a hacer las interpretaciones basadas en la mediana, pero en realidad estas interpretaciones podrían ser válidas para cualquier percentil, si eso es lo rico de los modelos de tiempo de vida acelerados, ¿ya? Entonces, en el primer caso, notemos que exponencial de beta 1, ¿ya? Beta 1 valía 0,85, entonces esa exponencial da 2.34. Esto quiere decir que si fijamos un peso de la carga, en este caso, la mediana del tiempo de falla de las cintas transportadoras de minerales marca cinta plus, que era la categoría 1, va a ser 2.34 veces la mediana del mismo tiempo, pero para la marca que estaba en la categoría 0, la marca CPC, ¿ya? Es decir, que la cinta transportadora va a durar casi 2 veces más, ¿ya? Un poquito más de 2 veces, para la marca cinta plus en relación a la otra marca, ¿no?
En relación al segundo coeficiente, aquel que estaba asociado al peso de la carga, tenemos que exponencial de beta 2 es igual a exponencial de menos 0.15 y eso es aproximadamente 0.86. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que una vez que fijamos la marca de la cinta, entonces, por cada tonelada que aumenta el peso, ¿ya? Por cada tonelada que aumenta el peso, entonces, de la carga, la mediana del tiempo de falla de la cinta transportadora va a disminuir en un 14%, ¿no? Bien, por fin entramos a la parte de inferencia. ¿Cómo hacer inferencia entonces en estos modelos? ¿Ya? Alguien se confundió en el primer día y comenzó ahí a mezclar criterios A y C, pero en realidad todo lo que yo estaba discutiendo hasta ese momento eran simplemente métodos descriptivos, no métodos gráficos para ver si un cierto modelo, en este caso el whiteboard, log normal o log logístico, podían ser útiles o no para un cierto conjunto de datos específicos, ¿ya? Pero todo eso era hecho en base a sin hacer inferencia. Recién ahora vamos a entrar en la parte inferencial de los modelos de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, el primer caso que habíamos visto ahí era el caso de los datos completos, ¿ya? Que al menos merece una mención, que en este caso simplemente asumimos la independencia de las observaciones, ¿no? Como les mencioné ayer, también este es el caso típico que se ve en los cursos de inferencia, asumiendo un cierto modelo para un cierto modelo positivo para nuestros datos, entonces construimos la función de verosimilitud. Y si soy clásico, entonces quiero estimar los parámetros, maximizo la log verosimilitud del respectivo modelo. Si soy bayesiano, combino esto entonces con la distribución a priori y ahí eh, veo si es que la posteriori me da una forma cerrada o uso métodos numéricos entonces para simular de ella. ¿Ya? Pero vamos al caso que nos interesa, al caso de presencia de censura. ¿Ya? El caso del tipo censura tipo 1, ¿ya? Recordando que todos los tipos de censura que vamos a discutir son siempre a la derecha. ¿Ya? Caso de censura tipo 1 era cuando nosotros fijábamos un tiempo final del estudio, ya que por algún motivo teníamos que terminar el estudio en ese tiempo, ya sea por cuestión de tiempo, valga la redundancia, o bien por cuestiones de recursos monetarias. ¿Ya? Entonces, los supuestos que se hacen para construir la función de verosimilitud en este caso, y que fueron muy bien discutidos en esta referencia, Williams y Lagacus en el 77, ¿ya? El supuesto que se hace para la censura tipo 1 al menos es simplemente la independencia de las observaciones, ¿ya? Y eso viene dado porque en la censura tipo 1, aquí estoy asumiendo que todos los tiempos de parada son exactamente iguales, ¿ya? Pero podría darse que para un conjunto de observaciones el tiempo de parada fuera uno y para otro fuera otro, ¿ya? Pues la idea es que siempre son determinísticos, ¿ya? Y como son determinísticos, entonces es simple calcular la función de verosimilitud en este caso. Se puede chequear que la función de verosimilitud en este caso puede ser escrita simplemente de esta forma. Los individuos que obtienen una falla contribuyen con la función de densidad, como se espera, como es usual, y en aquellos que son censurados, que en este caso, como estoy suponiendo que todos los tiempos de censura son exactamente iguales, los que son censurados entonces van a contribuir en la función de verosimilitud con la función de sobrevivencia, ¿ya? En que este R que aparece aquí es la cantidad de fallas en la muestra. Este R pasa a ser aleatorio porque yo estoy fijando el tiempo final del estudio, no sé cuántas fallas voy a observar, ¿ya? Entonces esto es lo aleatorio, cuántas fallas voy a tener en la muestra, ¿ya? Entonces, note que ese término también puede escribirse de esta forma, exactamente de esta forma, ¿ya? Entonces, para cada individuo, lo bueno es que el delta puede ser 1 o 0. 1 si es un tiempo de falla, 0 si es un tiempo de censura. Entonces, si es un tiempo de falla, el individuo contribuye con la función de densidad. Si es un tiempo de censura, contribuye con la función de sobrevivencia, ¿ya? En el segundo caso, la censura tipo 2, que aquí lo aleatorio es el tiempo de falla, porque aquí lo que voy a hacer es fijar el número de falla. El R que vimos anteriormente, entonces, pasa a ser fijo en esta censura, lo que es aleatorio es el tiempo de censura, cuando falla, ¿ya? Entonces, en este tipo de censura, los supuestos que hay que hacer es la independencia de las observaciones, similar al caso anterior, ¿ya?
Pero aquí, como la censura es aleatoria, hay que además asumir que los tiempos de falla y de censura son independientes, ¿ya? Entonces, bajo esos dos supuestos, no voy a entrar en muchos detalles por una cuestión de tiempo, ¿ya? Pero se puede chequear que la función de verosimilitud, en este caso, es exactamente igual al término que teníamos anteriormente, pero aparece aquí una constante que no depende de los parámetros y que está asociada a propiedades estadísticas de orden, ¿ya? Por si alguien quiere echarle un vistazo a la construcción de esa verosimilitud. Y la última censura, que esta es la que más uno observa en la práctica y sobre todo en los casos médicos, porque son los que están asociados a personas. La censura aleatoria, entonces, que las censuras se distribuyan de forma, como lo dice su nombre, aleatoria a lo largo del estudio, no necesariamente al final de él, ¿ya? Y en este caso, los supuestos que se hacen es adicionar a los dos que ya habíamos visto anteriormente, asociado a la independencia de las observaciones y la independencia también de la variable de tiempo de censura para cada uno de los individuos. También se asume entonces que las funciones de sobrevivencia de el tiempo de falla y del tiempo de censura son, digamos, esta función S y esta función G respectivamente, ¿ya? Siendo esta F minúscula y G las funciones de densidad respectiva. El supuesto aquí es que este vector de parámetros, aquí es tita, perdón, me equivoqué, es tita, ¿ya? Que el vector de parámetros tita no comparte parámetros en común con este xi que aparece, que es el que está asociado a los tiempos de falla de la censura, ¿ya? Y este supuesto se conoce en la literatura como censura no informativa, ¿ya? Entonces, se puede chequear que en este caso la función de verosimilitud puede ser escrita de esta forma, ¿ya? Que es algo que depende solamente del parámetro xi multiplicado por la misma figura que ya teníamos anteriormente del parámetro tita, ¿ya? Entonces, la conclusión es que independiente del tipo de censura que tengamos, pero siempre y cuando sea hacia la derecha, la función de verosimilitud es proporcional a este término, ¿ya? Es proporcional porque aparecen unas constantes aquí, pero esas constantes en general no nos interesan porque no dependen de este parámetro tita, ¿ya? Por ejemplo, si yo necesito maximizar esta función, entonces esa verosimilitud al minuto de hacer la maximización se me va a ir, ¿no? No me sirve, ¿ya? Así que soy clásico y quiero hacer la maximización de esa log verosimilitud, ¿ya? Ahora, otra forma equivalente de escribir entonces esta función de verosimilitud es, bueno, aquí aparece es como decir esto, sobrevivencia elevado a menos delta, ¿ya? Entonces aquí queda la sobrevivencia multiplicado por esto elevado a delta, ¿ya? Y según las definiciones que vimos ayer, entonces, la densidad dividido por la sobrevivencia es lo que se conoce como la función de riesgo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de escribir la proporcionalidad de la verosimilitud, ¿ya? Todos los individuos entonces contribuyen con la función de sobrevivencia y además los que fallan contribuyen con la función de riesgo, ¿ya? Entonces, en realidad para hacer inferencia, eso es lo único que hay que tener claro, muchachos. Cuando se construye la verosimilitud, los supuestos que hay que hacer, obviamente, pero la forma que contribuyen a la verosimilitud es que los individuos que fallan contribuyen con la densidad y los individuos que son censurados contribuyen con la función de sobrevivencia. Evidentemente, si todos son fallas, ¿no? Si todos los deltas fuesen uno cae como caso particular en el caso de la verosimilitud para datos completos. Esto queda simplemente el producto de las funciones de densidad evaluadas en cada uno de los tiempos, ¿ya? Ahora, la inferencia estadística para modelos paramétricos se puede realizar basado en las metodologías estándar de máxima verosimilitud. Vamos a definir entonces la matriz hessiana, por ejemplo, ¿ya? Que menos la derivada de la log verosimilitud en relación al vector de parámetros, y la matriz de información de Fisher, que es el valor esperado de esa matriz hessiana, entonces, ¿ya? Entonces, bajo las condiciones de regularidad, el estimador de máxima verosimilitud del vector de parámetros eh, tiene asintóticamente una distribución normal, ¿ya? En que la varianza del vector de parámetros viene dada por la información de Fisher respectiva, ¿ya? Entonces, en base a esto, otros procedimientos estándar también podemos realizar. Por ejemplo, test de hipótesis, razón de verosimilitud, score,
Waltz y gradiente, intervalo de confianza, entre otros, ¿no? Sin embargo, en muchos casos la información de Fisher es complicada de calcular o simplemente no se puede calcular, ¿ya? Por lo que es usual en análisis de sobrevivencia simplemente utilizar la matriz de información observada, la matriz hessiana, ¿ya? En vez de la información de Fisher, ¿ya? Un comentario. La matriz de información de Fisher solamente se puede calcular para los casos de censura tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Solo que una cosa que se pueda calcular y otra cosa que sea simple de calcular, ¿ya? Para el caso de censura aleatoria, no se puede calcular la matriz de información de Fisher porque lo que uno hace es no asumir ningún tipo de distribución para la censura. Y para calcular la matriz de información de Fisher, ¿Qué van a hacer? uno necesita tener la información, necesita tener un supuesto de la censura. Pero en general uno evita hacer cualquier tipo de supuesto acerca de la distribución de censura, ¿ya? Porque cualquier supuesto que uno haga en realidad es difícilmente validable después, ¿ya? Entonces por eso en la práctica uno simplemente utiliza la matriz hessiana del modelo, ¿ya? Por ejemplo, para el modelo Weibull uno tiene que, el modelo Weibull ya con covariables, uno tiene que, la función de riesgo puede ser escrita de esta forma y la función de sobrevivencia es dada por esta otra expresión, ¿ya? En que las covariables son incluidas a través de ese parámetro alfa de esta forma que ya vimos anteriormente. Y por lo tanto, la función de verosimilitud para ese modelo, ¿ya? Excepto por una constante que no depende del vector de parámetros, es dado por esta expresión entonces, ¿ya? Y la función de log de verosimilitud, entonces simplemente aplicamos logaritmo a lo anterior, ¿ya? Insisto, entonces, si uno es clásico, simplemente para obtener el estimador de xi va a maximizar esta función en relación al vector de parámetros, ¿ya? Ahora, vamos al R. ¿Cómo ajustamos estos modelos en R entonces? ¿Ya? En R podemos usar, por ejemplo, la función surbrec que viene en el paquete de survival, ¿ya? Este es el esquema general para utilizar la función, pero yo hago hincapié aquí en los que en general uno cambia, ¿ya? El primero tiene que ver con fórmula, ¿ya? Esto es similar a como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Cómo incluir entonces, cómo definir que unos datos corresponden a datos censurados. Usábamos entonces la función sur. En la primera componente del vector definíamos los tiempos, que pueden ser de falla o censura. En la segunda componente definíamos el delta, que era el indicador de falla, colita de chancho, y aquí colocamos las covariables, ¿ya? Similar a cómo uno hace la estructura de regresión en la función LM, por ejemplo, para ajustar un modelo de regresión usual en R. Este dist corresponde a la distribución en la escala original, ¿ya? Algunas, ¿ya? Son las que vi aquí, pero algunas de las opciones son Weibull, exponencial, log normal y log logística, ¿ya? Simplemente con colocar, cambiar el nombre aquí clave en estas comillas, ¿ya? Scale es un valor opcional que uno fija para la escala. Por ejemplo, si yo coloco distribución Weibull y fijo la escala, puedo fijar la escala en 1, ¿ya? Entonces el R no va a estimar la escala, lo va a usar simplemente como 1, ¿ya? Ahora, si ese valor de escala es menor o igual que 0, entonces el programa por defecto estima entonces esa escala a partir de los datos, ¿ya? Por ejemplo, para el segundo conjunto de datos que habíamos visto ayer, el conjunto de datos de cáncer de pulmón y el modelo Weibull, ¿ya? Uno simplemente utiliza entonces la función, colocamos aquí el surf con T2 y D2, que ayer el miércoles lo habíamos definido como las variables de tiempo y las indicadoras de falla para el segundo conjunto de datos, colita de chancho y las tres covariables que teníamos, que ahí era el, el score de Karnoff, ¿ya? Que era un indicador de la movilidad del paciente, 0 era si estaba postrado, 100 si tenía movilidad normal, la edad y el sexo, ¿ya? Entonces aquí especificamos distribución Weibull. Si uno hace eso y después coloca summary de M Weibull, va a aparecer una salida como la que aparece aquí en pantalla, ¿ya? Entonces obviamente aquí en la primera línea
simplemente aparece lo que acabamos de llamar, y aquí aparecen los coeficientes de regresión, el intercepto, el beta 0, y los betas asociados a cada una de las covariables. ¿Ya? Aparece el valor ya, el valor estimado para cada uno de los respectivos parámetros, la desviación estándar. Ya está haciendo el test de Wall, lo voy a discutir un poquito más adelante, y el respectivo p-valor. ¿Ya? Y además hay que tener cuidado aquí porque no nos da la escala directamente, sino que nos presenta el logaritmo de la escala. ¿Ya? El respectivo valor y su desviación estándar. ¿Ya? Entonces aquí aparece el logaritmo de la escala con su valor y error estándar, y aparte nos da el valor de la escala. ¿Ya? Solo que aquí no nos da un error directamente para la escala. Siempre trabaja con la log escala, justamente porque es un parámetro real, por eso hace eso. ¿Ya? Siguiendo acá con la salida, luego aparece la log verosimilitud, ahí está aproximada a 2 decimales. ¿Ya? Esta sería la log verosimilitud si es que solamente ajustáramos el modelo con intercepto, ¿ya? Sin ninguna de las covariables. La idea es que ahí calcula la estadística de razón de verosimilitud, haciendo la diferencia, ¿ya? Entre esas dos log verosimilitud y multiplicándolo por 2, ¿ya? Para testear si es que conjuntamente esas tres covariables son significativas o no. Y entrega ahí ya el p-valor. ¿Ya? Y algunas otras características que tienen que ver con el proceso de maximización. ¿Ya? Entonces es bien simple utilizar esta función para estimar los parámetros de regresión en el modelo Weibull con esta parametrización basada en los tiempos de vida acelerados. ¿Ya? Entonces, notemos que el modelo ajustado, esto es simplemente llevar lo que aparecía en la salida a lo que había discutido anteriormente. El modelo ajustado entonces es dado por esta expresión, ¿ya? Llevándolo al modelo Weibull, ¿ya? En que ese alfa entonces es exponencial del predictor lineal. ¿Ya? Entonces con esto ya estoy en condiciones de hacer la función de sobrevivencia para cualquier perfil. Por ejemplo, si yo fijo un valor para este coeficiente, el score de Karnoff, fijo una edad y fijo un sexo, entonces este alfa va a ser un valor, ¿no? Y entonces esta función yo la puedo perfectamente graficar después. ¿Ya? Ayer vimos cómo graficar la función de sobrevivencia, una vez que tenía los parámetros. ¿Ya? Entonces, basado en eso, yo grafiqué aquí la función de sobrevivencia para el perfil, la curva en negro sería con perfil femenino, 40 años, y el score de Karnoff en 100, movilidad total entonces. Y un segundo caso, que sería un paciente masculino, ya con 70 años y con un Karnoff de 50, ya que tiene menos movilidad entonces. Entonces es claro aquí cómo varía la función de sobrevivencia para esos dos perfiles. Noten que aquí, por ejemplo, la probabilidad de que sobreviva más de un año este paciente con perfil en rojo es cercana al 10%. Sin embargo, para el perfil en negro es cercana al 50%. Hay bastante diferencia en la función de sobrevivencia. ¿No? Ahora, en relación a la interpretación de coeficientes, ¿ya? Veamos primero exponencial de beta 1, que en este caso sería el coeficiente asociado al score de Karnoff. ¿Ya? Entonces el beta 1 era 0.0093, entonces hacemos la exponencial de eso y da cercano a 1, un poquito más grande que 1. ¿Ya? Entonces la interpretación de esto sería, para una edad y sexo fijos, ¿ya? Por cada punto entonces que aumenta el puntaje de Karnoff, la mediana, estoy haciendo la interpretación en relación a la mediana, pero insisto que podría ser en relación a cualquier percentil. La mediana entonces del tiempo de muerte para los pacientes con cáncer de pulmón aumenta en 0.9%. De ahí viene el 0.9%. En el segundo caso, si queremos interpretar el coeficiente asociado a la edad, ¿ya? Ese beta 2 era menos 0.0089, si uno exponencializa eso, da aproximadamente 0.991. ¿Ya? Entonces, en este caso, para un puntaje de Karnoff y un sexo fijos, por cada año que aumenta la edad, entonces la mediana del tiempo de muerte para los pacientes con cáncer de pulmón disminuye en 0.9%. ¿Ya? Complemento ahí del 100%. Y finalmente el beta 3, que es el que está asociado al sexo, ¿ya? Exponencializamos
¿ya? Y nos da 1.448, es decir, si fijamos un puntaje de Karnoff y una edad, ¿ya? Entonces la mediana del tiempo de muerte para los pacientes con cáncer de pulmón en las mujeres aumenta en 44.8 en relación a los hombres. ¿Ya? Ahora, una pregunta que quedó pendiente en el día anterior. ¿Qué pasa si no usamos la información de que algunas observaciones son censuradas? ¿Ya? Puede que a esta altura todavía quede alguien que se resista a usar la información de que los datos son censuradas, que ignore todo esto que estamos conversando. Entonces aquí vamos a hacer un llamado de atención. ¿Qué es lo que pasa si ignoramos este tipo de información? ¿Ya? Dos alternativas que también ya la había discutido el último día, pero ahora lo voy a ejemplificar con estos datos en concreto, ¿ya? Que en realidad son malas alternativas, ¿ya? La primera es simplemente usar todos los tiempos como si fueran fallas, ¿ya? Entonces voy a ajustar el modelo Weibull exactamente igual como lo ajusté antes. La diferencia es que en vez de colocar aquí la indicadora de falla, voy a rellenar esto con unos, es decir, le voy a decir que todos los tiempos son fallas, ¿ya? La segunda alternativa es, bueno, ignoremos los tiempos que fueron censurados, usemos solo las fallas, ¿ya? Entonces voy a seleccionar aquellos índices en que la variable de 2, que es la indicadora de falla, es 1, ¿ya? Y voy a hacer exactamente el mismo ajuste que hice anteriormente, ¿ya? Solo que voy a seleccionar solamente esos índices, ¿ya? Y en este caso voy a estimar la función de sobrevivencia para un perfil específico, ya por ejemplo una mujer de 40 años con un puntaje, con un score de Karnoff de 100. ¿Ya? Entonces la curva en negro es el uso correcto de datos censurados, lo que hemos venido discutiendo durante todos estos slides de inferencia. La curva en rojo es como si hiciéramos la estimación usando todos los datos como si fueran fallas, y la verde si es que usamos solo las fallas, ¿ya? Entonces se puede ver que en ambos casos la función de sobrevivencia es subestimada, ¿no? de forma drástica, ¿ya? Y esta diferencia va a ser aún mayor en cuanto más grande sea el porcentaje de censura que yo tenga en la muestra. Mientras más censura tenga, más voy a subestimar esta función, ¿ya? Entonces, imagínense, ya tenemos pacientes súper estresados por una enfermedad tan compleja como el cáncer de pulmón, y además lo vamos a estresar más todavía subestimando su función de sobrevivencia. Por ejemplo, si alguien no usa las técnicas de sobrevivencia en rojo y en verde, diría que su probabilidad de sobrevivir más de 1.5 años sería aproximadamente el 20%, mientras que si hace el uso correcto de los datos censurados, la curva en negro, nosotros le diríamos entonces que la probabilidad de sobrevivir al menos 1.5 años sería próxima al 50%, ¿no? Es bastante la subestimación. Ahora, si queremos testear hipótesis simples que estén asociadas a las covariables, podemos usar el test de Wald o bien el de razón de verosimilitud. Uno podría usar también los test de gradiente o el test de score, ¿ya? Solo que esos no vienen dados directamente por el software. Por eso me voy a enfocar en estos dos, que estos vienen directos, vienen casi gratis, ¿ya? Al utilizar el R. Entonces, si queremos testear esa hipótesis, por ejemplo, ¿ya? Queremos chequear si es que el beta asociado a la edad es 0 versus que ese beta es diferente de 0, el test de Wald requiere la estadística observada, la respectiva estadística, menos el valor que estoy testeando, que en este caso es 0, por eso no aparece ahí, dividido por la respectiva desviación estándar, ¿no? Pero esto lo da directamente la función summary, ya la había mostrado anteriormente. Si hacemos un summary del modelo ajustado, ¿ya? Entonces él ya nos entrega directamente en esta columna el test de Wald, ¿ya? Entonces en este caso me voy a la columna, perdón, a la fila de la edad, y me doy cuenta entonces que el p-valor es mayor que cualquier nivel de significación usual, y por lo tanto en este caso no rechazaríamos la hipótesis nula, ¿no? Concluiríamos entonces que el beta asociado a la edad es no significativo, por lo menos en el modelo Weibull, ¿ya? Por otra parte, si es que queremos testear la misma hipótesis, pero en vez de usar el test de Wald, queremos utilizar el test de razón de verosimilitud, ¿ya? Recordando un poquito lo que vemos en inferencia, esa estadística de razón de verosimilitud es simplemente hacer menos 2 veces la diferencia entre el modelo completo y el modelo reducido, ¿ya? Entonces, el modelo completo, esto que está acá, la log verosimilitud del modelo completo ya lo tenemos, porque ya ajustamos ese modelo, ¿ya? Nos falta el modelo reducido entonces, ¿ya? ¿Y qué quiere decir el modelo reducido? Bueno, vamos a volver a ajustar el mismo modelo, pero esta vez
lo vamos a ajustar sin la variable edad, ¿no? Porque estamos asumiendo que ese coeficiente es 0 en la hipótesis nula. Entonces volvemos a ajustar usando exactamente el mismo comando que ya habíamos usado anteriormente y hacemos un summary, ¿ya? El summary ahí nos entrega la log verosimilitud de este modelo reducido. Entonces volvemos ahí, hacemos la diferencia de esos de esas dos log verosimilitudes, ¿ya? Nos da 1.6 y luego a eso entonces lo comparamos con el valor de una chi cuadrado con un grado de libertad, ¿no? Como es usual, ¿ya? Entonces, aplicando el test de razón de verosimilitud, el p-valor es 0.2053, también es mayor que cualquier nivel de significación usual y por lo tanto obtenemos la misma conclusión que cuando hicimos el test de Wald, ¿ya? Ahora, uno también puede estar interesado en testear hipótesis que están asociadas al parámetro de forma, ¿ya? Por ejemplo, para el modelo Weibull es de interés testear si el sigma es 1 o lo que es equivalente si el logaritmo de ese sigma es 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el logaritmo del 0, si el logaritmo de sigma es 0, quiere decir que en vez de trabajar con el modelo Weibull, bueno, mejor quedémonos con el exponencial, ¿no? ¿Ya? Y así reducimos un parámetro por parsimonia, ¿ya? Entonces, vamos a testear estas dos hipótesis, ¿ya? O testear estas dos hipótesis implica que vamos a testear el modelo exponencial, que es el que está en la hipótesis nula, versus el modelo Weibull, ¿ya? En este caso también se puede utilizar el test de Wald y el test de razón de verosimilitud fácilmente, ¿ya? Volviendo entonces a la salida del modelo original, aquel que tiene las tres covariables, ¿ya? Hacemos un summary y esto ya nos daba el logaritmo de la escala, ¿no? Entonces, mira, basta con mirar esa línea entonces para ver el test de Wald asociado a la hipótesis que acabamos de plantear, ¿ya? Entonces, en este caso, noten que el p-valor es bien chiquitito, entonces con cualquier nivel de significación usual, entonces, rechazamos la hipótesis nula, entonces preferimos el modelo Weibull en vez del modelo exponencial. Para el segundo caso, ¿ya? El test de razón de verosimilitud, lo que vamos a necesitar entonces es ajustar el modelo reducido, es decir, el modelo que está en la hipótesis nula, ¿no? Y eso implica entonces que tenemos que volver a hacer el ajuste, solo que esta vez, en vez de ajustar el modelo Weibull, vamos a ajustar el modelo exponencial, ¿no? Que está acá, ¿ya? Entonces, nos va a aparecer, si hacemos un summary de ese ajuste, nos va a aparecer la salida y aquí tenemos entonces la log verosimilitud de este modelo reducido, ¿ya? Entonces, volvemos acá, calculamos la estadística de razón de verosimilitud respectiva y nuevamente si comparamos esto con una chi cuadrado con un grado de libertad nos va a dar un p-valor bastante pequeño, ¿ya? Entonces concordantemente con el test de Wald, el test de razón de verosimilitud también prefiere el modelo Weibull en vez del modelo exponencial con cualquier nivel de significación usual, ¿ya? Ahora, pensemos en algo un poquito más complejo. Vamos a testear ahora hipótesis que son de esta forma, ¿ya? Tenemos nuestro vector de parámetros, nuestro psi aquí, y lo que queremos testear entonces es que una matriz de dimensión Q por la dimensión acorde al vector de parámetros es igual a un vector fijo, ¿ya? Un vector R, versus la respectiva hipótesis, ¿ya? Un ejemplo sencillo, que a lo mejor no tiene sentido, pero es para ilustrar, ¿ya? Por ejemplo, para el conjunto de datos de cáncer de pulmón, ese vector de parámetros corresponde al beta del intercepto más el beta asociado a los tres covariables más el logaritmo de la escala, ¿ya? Y supongamos que estamos interesados en testear estas dos hipótesis, pero de forma conjunta, no separadas, ¿ya? Entonces, la primera hipótesis es la misma que ya teníamos anteriormente, que el beta asociado a la edad es 0 versus que ese beta es diferente de 0. Y la segunda hipótesis es que estos dos betas son iguales, ¿ya? Insisto que esto puede no tener sentido práctico en este contexto por lo menos, pero es para ilustrar cómo hacer el test de Wald, ¿ya? Estas hipótesis yo las puedo escribir de la siguiente forma, ¿ya? Definiendo la matriz R de esta forma y el vector R minúscula de esta otra forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque al multiplicar la primera fila de este R por mi vector de parámetros va a aparecer simplemente beta 0, ¿ya? Igualado a 0 entonces. Y al multiplicar esta segunda fila de R por mi vector de parámetros va a aparecer acá beta 0 entonces menos el beta del sexo igualado a 0, que es equivalente a lo que está acá, ¿no?
Entonces, para este problema general, el test de Wall usa esta estadística, ¿ya? Y sobre H0, entonces, esa estadística tiene distribución chi cuadrado con eh, el número con grado de libertad igual al número de hipótesis que estoy planteando, ¿ya? Infelizmente ya no es tan inmediato testear esta hipótesis, en el sentido de que el software, el R, no nos va a dar directamente este resultado. Pero recordando que esa matriz de, de información, la matriz hessiana, de información observada, la matriz hessiana, es la matriz de varianzas covarianzas, ¿ya?, estimadas, podemos calcular a mano esta estadística. Digo a mano, entre comillas, porque hay que hacer una pequeña programación, pero en realidad todo lo que necesitamos ya está disponible. Por ejemplo, la matriz de varianzas covarianzas puede ser fácilmente obtenida a través del comando bcoff, ¿ya? Entonces hacemos un bcoff del ajuste Weibull que ya habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Y aquí me da unos valores muy grandes, por eso le puse un redondear, lo redondeé a 6 decimales, ¿ya? Entonces aquí estoy mostrando la matriz de varianzas covarianza necesaria para calcular entonces esta estadística de Wald, ¿ya? Además, los coeficientes de regresión y el parámetro de escala pueden ser obtenidos fácilmente utilizando la función coef, ¿ya?, coeficientes entonces del modelo que ya tenía ajustado anteriormente. Y si es que quiero obtener la escala, ojo, no el logaritmo de la escala, si quiero obtener la escala, ¿ya?, entonces simplemente lo tomo de la lista a partir de ese m-weibull signo peso escala, ¿ya? ¿Y por qué? Recuerden que, ¿por qué estoy interesado en el logaritmo de la escala y no en la escala? Porque cuando tengo la matriz de varianza covarianza acá, aquí voy a tener la matriz, perdón, la varianza asociada, la varianza y la covarianza asociada no a la escala, sino que al logaritmo de la escala, ¿ya? Por eso después voy a necesitar transformar ahí la escala a su logaritmo, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos calcular de manera más o menos simple esta estadística de Wald y el respectivo p-valor, ¿ya? Para el ejemplo, entonces, definimos este psi a través de los coeficientes, que ya vimos ahí cómo calcularlos. Calculamos entonces el logaritmo de la escala, ¿ya? Esa i de phi simplemente lo calculamos como la matriz de varianza-covarianza. Definimos la respectiva matriz R mayúscula y el respectivo vector R minúscula y hacemos la operación que aparecía indicada entonces en la respectiva estadística de Wald, ¿ya? Y el p-valor entonces lo calculamos basado en la respectiva distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad, porque son dos hipótesis que estamos planteando de forma conjunta, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos una estadística de Wald para testear esas dos hipótesis dadas por ese valor y el respectivo p-valor, ¿ya? Es decir, con cualquier valor usual de significación, nuevamente rechazamos esa hipótesis nula, ¿ya? Es solo para ilustrar que muchas veces hay cosas que no los da directamente el R, pero que son fácilmente manipulables, con todo lo que ya nos entrega estas funciones que están disponibles, se puede jugar entre comillas y obtener fácilmente otras cosas, ¿ya? Otras funciones útiles para aplicar directamente en un objeto calculado mediante esa función, la subrec, ¿ya? Por ejemplo, para selección de modelos es usual o es útil calcular el criterio de acá, que es la IC, o bien el criterio de Schwarz, ¿ya? Muy utilizado cuando hacemos comparación de modelos, ¿ya? Entonces, repito aquí lo que se está ajustando, ¿ya? En realidad ya está calculado aquí, pero lo estoy colocando simplemente para que tengan en mente qué es lo que contiene este objeto m.weibull, ¿ya? Entonces, una vez que está calculado ese objeto, esa variable, hacemos A y C de ella simplemente, o bien B y C, y eso ya nos entrega directamente los respectivos coeficientes, ¿ya? Entonces, un resumen para los modelos Weibull, log normal y log logística, usando las tres covariables entonces, es dado en esta tabla, ¿ya? Como ya lo habíamos intuido de manera gráfica en el día anterior, vemos que el modelo Weibull parece ser el más apropiado de estos tres modelos para este conjunto de datos, por lo menos para el segundo, ¿ya? Pero ojo que aquí estoy utilizando las tres covariables, no estoy haciendo selección de variables, simplemente selección de modelos, ¿ya? Sin embargo, también podemos usar la función usual, la misma que usamos cuando
cuando utilizamos el modelo de regresión usual para seleccionar covariables, que es la función step, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que ajustamos el modelo, simplemente hacemos step del respectivo objeto, ¿ya? Y esto comienza entonces a ser un procedimiento de selección de covariables. Por defecto este es el stepwise, ¿no? Pero uno puede usar también ahí el backward o el forward, ¿ya? Entonces, esto da el detalle de cómo se va haciendo el, el procedimiento del stepwise, ¿ya? Por ejemplo, aquí el IC inicial, considerando todas las covariables, era 351,99, como habíamos visto. Y aquí da el detalle de, bueno, si sacamos cada una de las covariables, ¿ya? Y coloca también el caso de ninguna, ¿cómo queda el AIC entonces? ¿Ya? Entonces, en este caso, sacó el AIC, para el modelo Weibull, sacó sacó la edad, ¿ya? Y el AIC, una vez que se saca esa edad, es menor que el modelo inicial, ¿ya? Entonces va a seguir iterando aquí. En el segundo paso, ya comienza con este modelo, entonces, y aquí comienza a nos presenta el caso en que no sacó ninguna covariable y que sacó las dos restantes, ¿ya? Pero al sacar las dos restantes, la IC no es menor, por lo tanto aquí para. Y una vez que para, nos da el resumen de los coeficientes y algunas otras estadísticas que ya estaban en el summary del modelo inicial que habíamos visto, ¿ya? Entonces, un resumen de las covariables seleccionadas para los tres modelos está aquí, ¿ya? Para el modelo Weibull se deja fuera la edad, al igual que para el modelo log logístico, y para el modelo log normal no se saca ninguna covariable, ¿ya? Lo importante, lo que se destaca aquí es que en todos los casos, ya sea seleccionando o no covariables, el modelo Weibull sigue entregando un menor valor del AIC. Entonces va a ser el preferido, por lo menos, de estos tres modelos, ¿ya? Ahora, me voy a salir un poquito de los modelos de tiempo de vida acelerado, ¿ya? Voy a presentar una alternativa que es bastante atractiva para ajustar modelos censurados, ¿ya? Y que da a través del paquete GAMS, ¿ya? Del R, ¿ya? Son los modelos generalizados aditivos para localización, escala y forma, ¿ya? Entonces, este paquete, ¿ya? Que en realidad son varios paquetes asociados a esos mismos autores, ¿ya? Incluye una serie de distribuciones que pueden ser usadas en el contexto de datos censurados, ¿ya? Entre otras, tenemos, por ejemplo, la de Box, Cox y Cole en Green. Aquí una generalización de la log normal, modelo gamma, familia de distribución gamma, inversa gaussiana, gamma generalizada, gamma inversa generalizada. Hay tres parametrizaciones alternativas de la Weibull, entre otras, ¿ya? Hay muchas cosas aquí. Lo importante siempre, y hay que tener muchísimo cuidado, es chequear en el manual cuál es la parametrización que se está utilizando en cada distribución, ¿ya? Infelizmente, en este caso, ya no vamos a tener las interpretaciones asociadas a los modelos de tiempo de vida acelerado, ¿ya? Pero muchas veces se pueden hacer interpretaciones respecto a otras medidas específicas. Por ejemplo, la función GA, que está asociada al modelo gamma, tiene la siguiente parametrización, ¿ya? Si uno se va al help de el gams.dist, va a encontrar entonces esta función, ¿ya? Y esta parametrización corresponde al caso específico en que el valor esperado del i, de la variable, es mu, ¿ya? Y la varianza es mu cuadrado por sigma cuadrado. Es decir, este sigma se puede interpretar como el coeficiente de variación de la distribución gamma, ¿ya? Entonces, de esta forma podemos ajustar un modelo incluyendo covariable en ese mu, que es directamente la media, ¿ya? Y en este caso, entonces, para utilizar este paquete vamos a necesitar cargar estos tres, ¿ya? El gams.dist y el gams.sense, ¿ya? Y la forma de ajustar aquí es la siguiente. Usamos la función gams, ¿ya? Que se llama de la misma forma que el paquete, por si acaso, ¿ya? Usamos la función gams, ¿ya? Aquí definimos entonces nuestros datos como sobrevivencia, ¿ya? De la misma forma que hemos estado haciendo anteriormente, sort, y aquí los tiempos, coma, los indicadores de falla, ¿no? Colita de chancho, las covariables, coma, family, igual a sense, que con eso le estamos diciendo que los datos son censurados,
Y entre paréntesis vamos a colocar cuál es la distribución que vamos a utilizar. En este caso puse la GA de gamma, ¿ya? Pero puede ser utilizada cualquier otra que esté dentro del paquete GAMS. Y esto abre entonces una serie de posibilidades, pero, insisto, no con las interpretaciones de los modelos de tiempo de vida acelerado que vi anteriormente, ¿ya? Entonces, en este caso, la ligación entonces, por defecto, es para mu, es decir, si nosotros definimos este esquema de regresión, el software, el GAMS, la función GAMS, va a asumir inmediatamente que esta estructura de regresión es para mu, ¿ya? Y en el caso de las funciones de ligación que vamos a utilizar aquí, las que vienen por defecto, para mu y para sigma es el logaritmo, porque ambos parámetros son positivos, ¿ya? Es importante chequear con el manual cuál es la ligación utilizada para todas las funciones específicas, distribuciones específicas, perdón, ¿ya? Si uno ve entonces el objeto m.ga, que es aquel ajustado aquí con la función GAMS, ¿ya? Lo que entrega directamente entonces aquí es la estimación de los coeficientes asociados a esa estructura de regresión, ¿ya? Y ahí entrega entonces la estimación también para los coeficientes de sigma, ¿ya? Logaritmo de sigma, porque está utilizando la ligación logaritmo para ambos, ¿ya? Y aquí entrega directamente, por ejemplo, la devianza global, el AIC y el BIC, ¿ya? Es sinónimo del SBC, ¿ya? Ahora, si uno coloca summary de ese objeto, ¿ya? Además de otras cosas, va a presentar una salida similar a la que ya habíamos visto anteriormente con el modelo Weibull, en que entregaba las estimaciones para cada uno de los parámetros, los errores estándar respectivos, y ya hacía el test de Wald en ese caso, ¿ya? Y aquí también análogo para los coeficientes asociados a sigma, que en este caso tiene solamente intercepto, ¿ya? Ahora, la ventaja de esto es que uno también puede incluir de manera muy simple, muy fácil, covariables en el parámetro sigma, ¿ya? Y eso se hace, por ejemplo, para el mismo modelo que hicimos anteriormente, se utiliza la misma estructura y la diferencia es que aquí vamos a agregar el coma sigma.fo igual, colita de chancho, y ahí colocamos la estructura de regresión para los parámetros asociados al sigma, ¿ya? Entonces, si vemos ese objeto que acabamos de crear ahí, vamos a tener ahora los coeficientes asociados a mu y vamos a tener los coeficientes asociados a sigma, con los respectivos AIC y BIC, ¿ya? Ahora, uno también puede hacer selección de covariables en estos objetos obtenidos a través del GAMS, ¿ya? Y la selección se hace exactamente de la misma forma. Por ejemplo, aquí estoy incluyendo covariables tanto en mu como en sigma y estoy haciendo un procedimiento STEP, que solo que aquí lo voy a omitir porque es un poquito largo, ¿ya? Lo único que hay que tener cuidado es que por defecto, en realidad no es por defecto, lo único que puede hacer el GAMS para seleccionar covariables es hacer la selección en las covariables que están incluidas en el mu, ¿ya? No permite hacer selección, en este caso en el sigma, pero si tuviera más parámetros en nu o tau, en caso que sean distribuciones de 4 parámetros, no va a hacer la selección en esos parámetros, sino que siempre solamente en el parámetro mu. Diego, Sí, ¿te parece si ahora hacemos el break que hemos sí, hablado? perfecto, perfecto, Carolina. Entonces, a la vuelta del break, a los que llegaron tarde, vamos a tomar una fotografía del grupo que asistió al curso, así que para que estén preparados, si pueden abrir las cámaras bien, si tienen su foto también está bien, o si está el nombre, todo está aceptado, ¿ya? Entonces, a la vuelta vamos a dar 15 minutos, si les parece, vamos a tomar la fotografía y también les recuerdo que compartimos el link donde están los materiales del curso. Yo bajé los códigos y los estuve corriendo, están muy ordenados porque están por diapositivas, así que ahí los pueden ir siguiendo. Y si alguien tiene alguna consulta antes de terminar, puede levantar la mano, puede escribir en el chat. Hay una consulta acá que dice de Osnamir Bru, dice, si tengo dependencia entre los tiempos de falla, ¿cómo quedaría la verosimilitud?
Diego está en silencio. Está en silencio. Sí, ahora sí, ahora sí. Disculpa. Bueno, depende de la estructura de dependencia que esté asumiendo entonces entre los tiempos asociados a un mismo clúster, ¿ya? Generalmente cuando uno trabaja con datos dependientes uno hace el supuesto de que observaciones asociadas a clústeres independientes, a clústeres diferentes, son independientes, ¿no? Entonces la verosimilitud va a venir dada por, digamos, la estructura de verosimilitud asociada a cada uno de los clústeres, el producto de la estructura de verosimilitud de cada uno de los clústeres. No sé si está usando cópula, una distribución multivariada respectiva, etcétera. Sí, pero no es algo que ataque aquí. Perfecto, muchas gracias. Creo que la única consulta, y nos saludan, dice saludos desde Colombia, también veo nuevamente a Claudia Castro Curis, que es de Argentina, así que muchas gracias por esta convocatoria, y vamos a los 15 minutos de break, a las 11 a las 19, a 7:15 volvemos para tomar la foto, así que vayan a tomar un cafecito, descansar y volvemos, ¿ya? Perfecto, Carolina, gracias. Gracias. Ahora sí, ¿me escuchan, no, Carolina? Sí, se escucha. Sí, ya, ok. Bien, continuando entonces con esta última parte del minicurso. Hacer un llamado de atención siempre a que muchas veces, incluso en trabajos publicados, yo he visto esto que les voy a decir en trabajos publicados, muchas veces simplemente se centran en la selección, el ajuste de modelos, y la selección se hace mediante estos criterios AIC o BIC, ¿ya? Pero pese a que yo podría tener incluso 20, 30 modelos ajustados, no necesariamente el que provea el mejor AIC va a ser un modelo apropiado para los datos, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer un análisis de residuos, ¿ya? Y en particular para el caso del análisis de sobrevivencia, vamos a ver cuatro propuestas, ¿ya? La última no necesariamente para datos censurados, puede ser para datos sin censura también, ¿ya? Los residuos de Cox-Mill fueron propuestos en el año 68, ¿ya? Y son definidos simplemente como la función de riesgo acumulada, estimada en cada uno de los tiempos observados, ¿ya? Que lo vamos a denotar entonces como con ese supra C, ¿ya? Si es que el modelo fuese adecuado, ¿ya? Entonces estos residuos deberían comportarse como una muestra aleatoria censurada del modelo exponencial de media 1, digamos, lo vamos a denotar simplemente con la letra E1, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos chequear esto? Bueno, con las técnicas que discutimos ayer, eso puede chequear. Pues lo primero que podemos hacer es construir entonces el estimador de Kaplan-Meier basado en los pares, ¿ya? Que contienen a los residuos y los indicadores de falla con sus respectivos intervalos de confianza, ¿ya? Y a esa curva entonces le vamos a superponer la curva de la función s de t igual a exponencial de menos t, que corresponde a la función de sobrevivencia del modelo exponencial de parámetro o de media 1, ¿ya? Entonces, si el modelo fuese adecuado, lo que uno espera es que la curva esta del modelo exponencial de parámetro 1 quede dentro de las bandas de confianza del respectivo estimador de Kaplan-Meier, ¿ya? Una segunda alternativa es que podemos construir el gráfico de los residuos versus la acumulada, la función de riesgo acumulada, evaluada en cada uno de esos residuos, ¿ya? Esa función de riesgo acumulada también puede ser basada en el estimador de Kaplan-Meier o bien en el estimador de Nelson-Allen, como lo discutimos ayer, ¿ya? Si el modelo fuese apropiado, entonces lo que deberíamos observar es que tenemos una recta de inclinación 1 que pasa por el origen, porque la función de riesgo acumulada para el modelo exponencial estándar, digamos, de media 1, es simplemente la función de identidad. Ahora, ¿cómo calcular estos residuos en R? Bueno, infelizmente no hay una forma directa de calcularlos, pero usando la definición es simple, ¿ya?
Entonces, el alfa, recuerden que era exponencial del predictor lineal, entonces los predictores lineales los podemos obtener en forma de lista, ¿ya? Llamando al objeto que ya ajustamos con la distribución Weibull, signo peso, y llamamos entonces los predictores lineales. ¿Ya? De la misma forma ya habíamos visto cómo calcular el sigma, que es la escala del modelo Weibull, ¿no? Entonces, en este caso, los residuos de Cox, de Cox-Neal, son calculados simplemente como menos el logaritmo entonces de la función de sobrevivencia del respectivo modelo, ¿ya? Utilizando los parámetros estimados entonces, ¿ya? Ahora, si es que queremos calcular estos residuos para el modelo log normal o log logística, simplemente basta con cambiar en este comando la función pwybull por plnorm o plogis que está en el paquete actual como lo vimos ayer, ¿ya? Ahora, otros residuos utilizados en este contexto son los residuos estandarizados, que también se conocen como los residuos normalizados, y son motivados por el tema de la estructura de los modelos de localización y escala, ¿ya? Entonces es el valor de i menos el respectivo predictor lineal dividido por la estimación de la escala, ¿ya? Entonces, como el i es el logaritmo del tiempo, quedan dados por esta expresión, ¿ya? Ahora, si es que el modelo fuese apropiado para ese conjunto de datos, entonces estos residuos, que para diferenciarlos con el anterior, le vamos a colocar un supra P en este caso, ¿ya? Deben ser una muestra censurada del respectivo modelo estándar. Es decir, del modelo valor extremo estándar, normal estándar o logístico estándar para el modelo Weibull, log normal o log logístico respectivamente, ¿ya? Me estoy enfocando entonces en el análisis de residuos principalmente para los modelos de tiempo de vida acelerado que vimos anteriormente, ¿ya? Ahora, técnicas similares a las que discutimos anteriormente pueden ser utilizadas para validar esa hipótesis, ¿ya? Como nota, hacer el análisis de residuos basado en los residuos de Cox-Neal es equivalente a hacerlo en el análisis basado de los residuos estandarizados. Por eso solamente voy a presentar aquí los residuos estandarizados, ¿ya? Ahora, es mucho más simple calcular los residuos estandarizados, ¿ya? Encontré una función en el paquete RMS, ¿ya? Solo que no podemos usar directamente el objeto subreg que ya habíamos creado anteriormente, ¿ya? Vamos a tener que volver a hacer el ajuste, ¿ya? De la misma forma que lo hicimos anteriormente. Si miran esta línea, la estructura que estoy utilizando aquí es exactamente la misma del subreg que había utilizado anteriormente. Solo que el ajuste ahora lo voy a tener que hacer con esa función PSM, ¿ya? La ventaja es que una vez que yo llame ese objeto que estoy creando, ¿ya? Insisto, con la función PSM, una vez que yo llame entonces con la función residuals ese objeto, yo voy a poder calcular diferentes tipos de residuos, y en particular, que son los que estoy enfocado aquí, los residuos normalizados, ¿ya? Entonces, con esa función calculo los residuos normalizados. Luego voy a calcular aquí el estimador de Kaplan-Meier, como lo vimos ayer. Tengo los residuos estandarizados, calculo el estimador de Kaplan-Meier y voy a agregar entonces el intervalo de confianza basado en la transformación log-log que vimos, ¿ya? Y grafico eso entonces. Grafico el respectivo estimador de Kaplan-Meier con la curva del modelo valor extremo en este caso, perdón, ¿ya? Entonces, eso va a crear una figura para el conjunto de datos de cáncer de pulmón como la que está acá, ¿ya? Entonces, el intervalo el estimador de Kaplan-Meier, junto con su respectivo intervalo de confianza, y en rojo tenemos la curva del modelo valor extremo, ¿ya? Entonces, si el modelo fuese apropiado, como parece serlo, uno esperaría que la curva del modelo teórico, el modelo en rojo, estuviese dentro de todas esas bandas de confianza. Noten que en general hay pocas desviaciones de la curva roja en relación al estimador puntual de Kaplan-Meier, que es el que va en negrito sólido al medio, digamos, ¿ya? En todo caso, es la banda de confianza. Análogo se puede calcular para el modelo log normal, ¿ya? Solo que en este caso hay que comparar esa curva con el modelo normal estándar, la función de sobrevivencia del normal estándar, ¿ya? Fíjense que en este caso ya vemos
mayores desviaciones, ¿no? Incluso hay parte en que parece salirse del respectivo intervalo de confianza. Por ejemplo, en este pedazo aquí, la curva del estimador de Kaplan-Meier también varía bastante en relación a la curva teórica. Entonces, por lo menos basado en este tipo de residuos, aparentemente el modelo Weibull se ajusta mucho mejor a los datos que el modelo log-normal, ¿ya? Y finalmente el modelo log-logístico, ¿ya? Eh, También aquí parece salirse un poquito de los intervalos de confianza, pero aún así parece que se ajusta mejor que el modelo log normal. En este caso, la respectiva curva de Kaplan-Meier la tenemos que comparar con el modelo logístico estándar como habíamos determinado. ¿Ya? Está todos los códigos esto por si acaso, o sea que lo quiere replicar ahí. Otros residuos que también se ven bastante en análisis, que son bastante utilizados en el análisis de sobrevivencia, son los residuos de desvianza, ¿ya? Que también se conocen como los residuos de desvianza de Martingale, ¿ya? Y se definen de la siguiente forma, ¿ya? Se definen en base a otro tipo de residuo, que es el residuo de Martingale, ¿ya? Que no lo voy a discutir aquí porque no son residuos que no son utilizados para determinar si un modelo es apropiado o no para los datos, sino que se utilizan para chequear si la forma funcional en que uno introduce covariables es correcta o no, ¿ya? Entonces, y lo que hace también esta transformación, esto que se está haciendo aquí, es intentar normalizar, hacer que estos residuos, al analizarlos, los residuos de desvianza, sean simétricos, ya sean más parecidos a la distribución normal a fines de poder comparar, porque estos residuos de Martingale son asimétricos, van desde el 1 al infinito, ¿ya? Entonces se definen como el signo de los residuos de Martingale y se le aplica esta otra transformación que depende de la indicadora de falla que está metida ahí entre medio. ¿Ya? Ahora, si es que el modelo fuese apropiado, entonces estos residuos de desvianza deberían comportarse como una muestra aleatoria del modelo normal estándar, ¿ya? Y ahora, aprovechando que los residuos de Cox-Neal ya lo habíamos calculado, ¿ya? Que los residuos de Martingale dependen de los residuos de Cox-Neal, ya son la indicadora de falla menos el residuo de Cox-Neal. Aprovechando que ya los teníamos calculados anteriormente, vamos a calcular los residuos de Martingale simplemente de esa forma, y luego entonces para calcular los residuos de desvianza, aplicamos la transformación que mencionamos en relación a estos residuos de Martingale, ¿ya? Podemos entonces hacer un plot de esos residuos de desvianza para chequear si es que los residuos se comportan como una muestra aleatoria del modelo normal estándar para cada uno de los modelos. Este sería para el modelo Weibull, para el modelo log normal y para el modelo log logístico, ¿ya? Ahora, la ventaja de estos residuos es que uno puede aplicar test de hipótesis para chequear ese supuesto de normalidad de los residuos, porque el resultado teórico es que los residuos de desvianza se comportan como una muestra aleatoria no censurada del modelo normal estándar, a diferencia de los residuos de Cox-Neal o los residuos de los residuos estandarizados, los normalizados que habíamos visto anteriormente. En ese caso, como son residuos censurados, ¿ya? Como son datos censurados, no podemos aplicar entonces un test de hipótesis directo para poder chequear la, la hipótesis del respectivo modelo, y por eso lo hacíamos a través de métodos gráficos, ¿ya? Ahora, chequear entonces la hipótesis de normalidad se puede hacer a través de diferentes test de normalidad, como el de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks, Anderson-Darling, por ejemplo, Kramer-von-Mises, diferentes test de asimetría que hay, test de kurtosis, Harke-Vera, Agostino, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo voy a detallar cómo hacer en R cada uno de esos tests una vez que ya tenemos calculado los residuos de desvianza, ¿ya? Para el caso del test de Kolmogorov-Smirnov, simplemente a través del KS-test y ahí se coloca la función de distribución que uno va a comparar, que en este caso sería la normal estándar, por eso por defecto ya asume que es 0,1, ¿no? No, media 0, desviación estándar 1. El test de Shapiro-Test, que ambos ya vienen en el paquete base, no necesito ningún otro paquete para utilizarlos, ¿ya? Dentro de la librería NorTest tenemos el test de Anderson-Darling, usado a través de ese comando, en el ad.test. El test de Kramer-von Mises, cbm.test, también en esa librería.
hay tres tests en el paquete norm test, ¿ya? Un test basado en la kurtosis, otro basado en la simetría y el de Harke-Vera que combina ambos, ¿ya? Kurtosis y asimetría, utilizado a través de esos comandos. Y finalmente el test de Agostino, disponible en el paquete Moments y que también es un test basado en asimetría, ¿ya? En todos los casos, la hipótesis nula, recordemos que es que los respectivos residuos, en este caso, provienen de la distribución testeada, que sería la normal estándar, ¿no? Entonces aquí hay un resumen para los test de normalidad para esos tres modelos ajustados, ¿ya? Fíjense que los primeros test, por lo menos con Kolmogorov-Smirnov, Shapiro, Wills, Anderson, Daly, Kramer, von Mises, dan p-valores bien bajos para la hipótesis de normalidad en los tres modelos, ¿ya? Y en cambio los cuatro últimos test que vimos, kurtosis, asimetría, Harke-Vera y Agostino, dan unos p-valores bastante altos, por lo menos para el Weibull y el log logístico. El log normal no tenemos cómo salvarlo, aparentemente es un modelo que no es apropiado para estos datos. Ahora, finalmente, los residuos de cuantil aleatorizados, un poco más recientes, propuestos por Don and Smith en el 96, para los datos continuos, ya porque también hay una versión para datos discretos, son definidos de esta forma: en la función de distribución acumulada inversa, la función de cuantil de la normal estándar, evaluar la función de distribución acumulada del respectivo modelo, ¿ya? En realidad, estos residuos los voy a discutir solamente porque discutí la opción de ajustar modelos de sobrevivencia a través del GAMS, ¿ya? Entonces, estos residuos los da directamente las funciones asociadas al GAMS, no a los otros modelos, ¿ya? Si el modelo fuese apropiado, entonces estos residuos deberían comportarse también como una muestra aleatoria del modelo normal 0,1 y por lo tanto podemos aplicar los mismos test que acabo de discutir para los residuos de Debian, ¿ya? Entonces, para un objeto GAMS, recordemos que habíamos ajustado ese objeto m.k a través de la función GAMS, que correspondía a ser un modelo de regresión, colocando covariables solamente en la media del modelo gamma, pero con datos censurados, ¿no? Entonces, en este caso, los residuos de cuantil aleatorizados pueden ser simplemente obtenidos con la función residual de ese objeto, el m.k, ¿ya? Y con eso ya puedo hacer, por ejemplo, un Kekenom y aplicar los tests que vimos anteriormente, ¿ya? Bueno, para ir ya finalizando, recordemos que este era un curso introductorio, tratando de hacer un barrido y pasar para ustedes como la idea principal del análisis de sobrevivencia, que tiene que ver con todo este tratamiento de los datos censurados, pero en realidad cuando uno hace un curso, aunque sea para pregado de análisis de sobrevivencia, discute eh, otros tópicos, ¿ya? El principal, que alguien me preguntó ayer si íbamos a discutir un poco de modelos no paramétricos, no llegué a discutir esto acá porque si no me iba a alargar un poquito. Otra forma de incluir covariables en los modelos de sobrevivencia es a través de lo que se conoce como el modelo de riesgos proporcionales de Cox, propuesto por el mismo Cox en el 72, ¿ya? En este caso, las covariables no se introducen a través de esa motivación que vimos del factor de aceleración, sino que se introducen directamente a través de la función de riesgo del modelo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que se hace es asumir que la función de riesgo del modelo es dada por una cierta función que depende solamente del tiempo, multiplicado entonces por exponencial del predictor lineal, ¿ya? Solo que por una cuestión de identificabilidad, en este caso, este predictor lineal no tiene que incluir intercepto, ¿ya? Ahora, en la práctica, lo que se asume en general es una estructura semiparamétrica, es decir, se asume que este lambda 0 no tiene una distribución especificada, es decir, no paramétrica para él, y paramétrica en el sentido de que aquí tenemos claramente parámetros, ¿ya? ¿Y por qué se conoce como el modelo de riesgos proporcionales de Cox? Bueno, es un modelo de riesgos proporcionales porque si uno hace el cociente entre la función de riesgo de individuos con covariables diferentes, ese cociente no va a depender del tiempo, porque esto no depende de las covariables, ¿no? Entonces, si tengo de individuos con covariables diferentes, ese cociente va a depender solamente de las covariables. Es decir, va a ser constante. De ahí viene su nombre, ¿ya?
Riesgos competitivos, otro tópico que se ve en análisis de sobrevivencia. Cuando estamos interesados en múltiples eventos de interés, ya en este caso yo me centré en el caso particular en que estábamos interesados en solo un evento de interés, ¿ya? Todo lo que no, todo lo que producía la falla, la muerte del paciente, por ejemplo, pero que no era atribuible al evento de interés, nosotros lo consideramos como censura, ¿ya? Bien, hay otro contexto más general en que uno puede asumir que hay múltiples eventos de interés, pero en la práctica solamente observamos uno de esos eventos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a desear saber el tiempo en que cierto tipo de camiones mineros dejan de funcionar, ya sea por fallas no atribuibles a los conductores, ¿ya? Esas fallas pueden ser producidas por problemas mecánicos, eléctricos o bien por problemas hidráulicos, ¿ya? Entonces, vamos a tener nuestros conjuntos de camioncitos mineros y vamos a observar la falla de cada uno de esos camiones, pero que vamos a ver que esas fallas sean atribuibles a alguno de esos eventos, ya sea problemas mecánicos, problemas eléctricos o bien problemas hidráulicos. Es decir, de forma más general, tenemos un estado inicial, ¿ya? Y podemos tener que la falla es atribuible a una causa 1, digamos, o bien a una causa 2, o bien a una causa K, ¿ya? Y en este caso va a haber una función de riesgo asociada a cada uno de las funciones, perdón, a cada una de estas causas que tenemos acá. Y lo importante de notar es que en la práctica solamente vamos a observar una de estas causas. Si el camioncito fallaba por problema eléctrico, ¿ya? Es imposible que a la vez haya fallado por problema hidráulico, por ejemplo. O sea, esa es la suposición que se hace, ¿no? Solamente puede fallar por uno y solo uno de las causas. Modelos multiestados. En este caso también estamos interesados en múltiples eventos de interés, pero podemos observar uno o más incluso de esos eventos en cada individuo, ¿ya? El típico ejemplo, ya tenemos tres estados entonces, tenemos la persona sana, la persona enferma y finalmente la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, el paciente perfectamente del estado sano puede saltar al enfermo y luego volver al estado sano, ¿ya? Y podría aquí estar muchas veces, ¿ya? Comenzar a circular entre estos dos estados muchas veces, a eso me refiero, ¿ya? O bien, del enfermo podría saltar directamente a la muerte, ¿ya? Y que en este caso este sería un estado absorbente, ¿no? ¿Ya? O pasar del estado sano directamente a la muerte, en caso fuera una cosa una enfermedad muy agresiva, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que se intenta modelar es una función de riesgo para ir del estado 1 al estado 2, del estado sano al enfermo, otra función de riesgo para ir del estado enfermo al estado sano, ¿ya? Que sería la que estamos denotando como lambda 2,1. Una tercera función de riesgo para ir del estado enfermo al estado de muerte, el lambda 2,3. Y finalmente una cuarta función de riesgo para ir del estado sano al estado de muerte, ¿ya? Insisto que aquí podemos, porque uno se tiende a confundir con los riesgos competitivos. En este caso también estamos interesados en múltiples eventos de interés. La diferencia es que en este caso yo perfectamente puedo observar más de un estado en cada individuo. Fragilidad, que está asociado a los efectos aleatorios, muy asociado a lo que alguien me preguntó por ahí de cuando las observaciones eran dependientes, ¿ya? Cuando las observaciones están agrupadas en clústeres, ¿ya? Esto también es un tópico usual de sobrevivencia, y una de las formas, no es la única, pero una de las formas más simples, más intuitivas de introducir el efecto aleatorio, la variable de fragilidad en este caso es a través de la función de riesgo, asumiendo entonces que los tiempos son condicionalmente independientes una vez que es dada la función la variable de fragilidad. Entonces esa función de riesgo es similar a lo que habíamos visto en el modelo de riesgos proporcionales de Cox, solo que en este caso también está asociada al efecto aleatorio, a la variable de fragilidad que está asociada a cada uno de los clústeres, ¿ya? Ejemplos donde se puede usar esto, bueno, si estamos estudiando, si en nuestro estudio, por ejemplo, hay familias, es natural como pensar que las personas que pertenecen a una misma familia tengan algún grado de asociación, ¿no? Factores genéticos, ambientales, incluso de crianza, cosas que a lo mejor no se pueden observar, entonces todo eso se incluye a través de ese efecto aleatorio, ¿ya?
Y un tópico que no es tan común verlo en análisis de sobrevivencia, pero es un tópico que en lo personal me gusta mucho, es lo que trabajo desde, una de las cosas de las que trabajo desde mi tesis doctoral, fracción de cura, cuando en la población existe una proporción de individuos que nunca van a experimentar el evento de interés, y esto se da muchísimo hoy en día, sobre todo con los avances médicos que tenemos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo de pacientes con cáncer de melanoma que habíamos visto ayer? Cuando nosotros construíamos el estimador de Kaplan-Meier para esos pacientes, uno se da cuenta que a partir de los 8 años aproximadamente, ya no se observan prácticamente muertes, siguen participando, sigue habiendo gente dentro del estudio, ¿ya? Solo que en este periodo de tiempo ya no se observó falla, no se observó muertes, ¿ya? Es decir, a partir de un cierto punto, el estimador de Kaplan-Meier parece que en vez de irse a cero, como uno espera con las funciones de sobrevivencia usuales, en vez de irse a cero, se queda, digamos, estancado en un valor en particular, ¿ya? Entonces, una alternativa a este, el modelo más básico, más intuitivo del tópico de fracción de cura es, bueno, suponer entonces que la función de sobrevivencia de la población puede ser escrita como 1 menos pi más pi veces una cierta función de sobrevivencia, en que ese 1 menos pi representa la proporción de individuos curados, ¿ya? Y esta función de sobrevivencia que aparece acá representa la función de sobrevivencia de los individuos susceptibles, es decir, de los no curados. Y uno aquí también entonces puede hacer una estructura de regresión. Es necesario hacer una estructura de regresión a través de la fracción de cura por una cuestión de identificabilidad, pero uno también podría hacer una estructura de regresión a través de esta función de sobrevivencia, por ejemplo, usando los modelos de tiempo de vida acelerado como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? La suposición aquí es que esta función de sobrevivencia que aparece acá, asociada a los individuos susceptibles, es propia en el sentido de que tiene que ir a cero. Y eso tiene que ver con una suposición que uno hace que, bueno, los individuos susceptibles, aquellos que no son no curados, necesariamente van a morir debido a la enfermedad en algún minuto, que es una suposición natural que uno hace. De esta forma, entonces, la función de sobrevivencia de la población va entonces, converge cuando el tiempo va infinito hacia una cierta proporción, 1 menos pi, digamos, que es positiva. Y de ahí entonces aparece el término de fracción de cura, ¿no? Las principales referencias, nuevamente voy a hacer hincapié en los libros, aquí el Hosmer y Lemenshaw, el Carfrisch y Prenti, en caso alguien quiera eh, profundizar un poco más, ya el Klein, donde tomé el ejemplo del perrito que empezó hoy día, y me parece que esas son solamente bueno, referencias de los paquetes asociados al CAMS. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Diego eh, instruirnos en este tópico tan interesante y damos la palabra si alguien tiene alguna consulta. Sí, ahí Yolanda está aplaudiendo, muy bien. Sí, acá en el chat hay una pregunta. También está diciendo muchas gracias y todo, muy bien. Sí, Dice, Carolina, déjame decir algo, por favor, antes de, porque si no después se me va a olvidar. Hoy, ya, muchísimas gracias a Yolanda, porque por supuesto fue la que me motivó a dar este curso, y pese a que me hace trabajar eso ya. muchísimo más también, me da obviamente todas las condiciones para trabajar aquí en casa, ¿no? Así que muchas Claro, gracias. qué lindo. Ya. Bueno, también entonces agradecemos a Yolanda por la ayuda y que brinda para que se pueda realizar este curso. Todo está diciendo muchas gracias, pero hay una pregunta que dice, ¿cómo explica que el eje del tiempo aparece en números negativos? Dice, ¿qué escala es? Dice plantilla 77. Yo creo que eso Sí, lo que es pasa es que ahí son los los residuos, residuos. ¿no? Son Claro, los son los residuos, ¿no? residuos. Son los Ujú. residuos, sí, Sí, esa, porque aquí están calculados los residuos. claro, Entonces los residuos no necesariamente tienen que ser positivos, por lo claro. menos Esa es la estos residuos. diferencia. Sí, Ujú. por eso. Sí. Y también dice muchas gracias, profesor, y a las 8 por organizar esta actividad. También quiero también agradecer, como estamos terminando, a todo el directorio de las 8 que está siempre detrás de toda la organización, ¿sí? Los que están presentes ahora, pero los que no están también, Jorge Figueroa, Danilo, Álvarez, que está ahora ahí detrás de cámaras con toda la grabación,
Eduardo Alarcón, que siempre está también, pero hoy no pudo asistir, Yolanda, como les comentaba, Yolanda Gómez, Soledad Estella, Tarik Faouzi y Guido del Pino como director emérito. Así que muchas gracias a todos y nos veremos, como les comentaba, en el próximo curso que se dicta los primeros días de enero y después en la quincena. Así que ahí lo vamos a estar informando. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí, Felipe? Sí, bueno, gracias por la presentación, por las dos sesiones. Tengo una pregunta, quizás puede que suene un poco, un poco descontextualizada, lo que pasa es que yo soy de las ciencias sociales, entonces no sé si mi pregunta... Pero, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Lo que quería consultar es qué pasa cuando tengo datos donde mis observaciones fallan más de una vez, o le ocurre la falla, el mismo evento más de una vez, de manera repetida en el tiempo. ¿Cómo podría modelar eso? Por ejemplo, en concreto tengo datos como de protesta, entonces en comuna. Entonces lo que yo quiero modelar es cuánto tiempo pasa hasta que ocurre una protesta en esa comuna. Pero las protestas pueden ocurrir varias veces en una misma comuna a lo largo del tiempo. Entonces, no sé si es posible, no sé si se entiende mi pregunta, y si es posible modelar algo así. Sí, es que bueno, una sugerencia, en ese caso, simplemente redefiniría la variable de interés, podría ser el tiempo hasta que pasa la próxima protesta, ¿no? Entonces, si partes hoy, por ejemplo, y la protesta es mañana, son 2 días tu primera observación. Y la segunda observación, entonces, tú la comienzas a considerar a partir del segundo día. Y a partir de ese día, esperas y mides cuántos días van a pasar hasta la próxima protesta. Y así sucesivamente. Claro, pero por ejemplo, si tengo muchas comunas, como que sería en el fondo sería un clúster, ¿o no? Sí, es que ahí ya tienes que combinar cosas entonces. Ya, lo primero es ahí cómo definir la observación, la variable de interés para cada caso. Y como tú dices, si son observaciones asociadas a una misma comuna, ya todas las que sean a una misma comuna es natural suponer que son dependientes, ¿no? Entonces, una salida sería a través de los modelos de fragilidad que mencioné al final. Claro, ¿Ya? Entonces, perfecto. los clústeres serían las comunas. Sí. Perfecto, ya me queda más claro. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que no. Entonces, le damos muchas gracias a Diego nuevamente y damos por cerrado este curso. ¿Sí? Que estén todos muy bien, que tengan un buen fin de semana. Parece que es un fin de semana largo, así que todos ahora a descansar, que disfruten mucho.